Bueno, Dani, como ya les dije al principio, algunos hay dos funerales hoy, entonces tuvo que salir, son temprano los funerales, así que tuvo que ir a ver eso. Hola Enrique, qué bueno ¿Qué verte. tal? Gusto saludarlos. ¿Cómo Gracias. estás? Gracias. ¿Qué tal, muchachos? Gusto verlos. Igual. Y Hola Dani, ¿cómo disculpas por estás? él. Hola Elías. Bueno, vamos un poco a hablar. Gusto verte, Marquito. Sí, Marcos también volvió después de... Sí, Marquito, hola. Bueno, este próximo Shabbat, de eso vamos a hablar, de las Parshiot que leemos este Shabbat próximo. Tenemos la lectura de los Parshiot que habitualmente se leen juntas, son lo que se dice en hebreo mejubarot, o sea, se leen juntas, salvo en años que hay otro Adar, que hay Adar Aleph y Adar Bet, entonces hay muchas mejubarot se dividen. Estas Parshiot normalmente en un año ragil, digamos un año común, se leen juntas, son Tazria y Metzorah, que son dos Parshiot de Sefer de Baikra, de Levítico. Son textos bastante densos y bastante complicados, y más aún para nosotros en nuestro tiempo, aunque este último año que nosotros hemos vivido un poco nos asemeja a cosas que aparecen en esta para allá, en estas dos parshiot. Bueno, primero vamos a hablar un poco de Tazria, los primeros versículos. Vayomer, bueno, los conceptos de que se habla acá mucho en Tazria y Metzorah son conceptos relacionados con Tumá Vetara, pureza e impureza, que son temas que tienen que ver con lo ritual, ni siquiera tienen que ver con cuestiones, incluso en muchas circunstancias involuntarias de la persona, no asumidas esa pureza e impureza por voluntad propia, por pecados o por errores cometidos, sino por circunstancias que hacen que uno se purifique o se impurifique y necesita purificarse, o se mantenga puro. Estos conceptos fueron bastante importantes, muy importantes en época que existía el templo, el Mishkan primero, el tabernáculo, y luego el Beit HaMikdash. Y desaparecieron con la destrucción de los templos, porque la idea de llevar ofrendas, de ir al templo, ya no corre, y esto que tenía mucha importancia para la gente y aún más para los Kohanim, se perdió. Y fue reemplazado de alguna manera por conceptos de kasher y taref, o kasher y pasul, digamos, que es lo que está apto o no apto para ciertos rituales o actividades. Primero la Parashat Tazria nos va a hablar, dice, Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Daber el Bnei Israel, Lemor, di al pueblo de Israel, diciendo, Ishaki Tazria Veyaldá Zahar de Tamea Shivat Yamim, va a traer el caso de una mujer, y Tazria, cuando Tazria sería una mujer, acá lo traducen en la traducción que yo tengo, es cuando engendrare, pero en realidad Tazria, Zira es semilla, sería cuando fertilice. En realidad, siempre la expresión Zira se hace más referencia al hombre, al que pone el espermatozoide, pero la verdad es que da a entender algo que sería muy adelantado para la época, que es la idea de que la mujer también aporta algo, ¿sí? Que la mujer también, porque hasta no hace tantos años se pensaba que el hombre era el único que ponía su semillita y la mujer en el fondo era una incubadora de alguna manera de lo que ponía el hombre, pero acá está diciendo, no, una mujer cuando dé su aporte, digamos,
Veyaldá Zahar, y estamos hablando del caso que dé a luz un varón, Vetameash estará impura 7 días, como los días de la menstruación. Recuerden que la mujer, después que termina su periodo mensual, tenía que contar 7 días para después ya ir a la mikve y quedar pura. Bueno, acá está diciendo eso lo mismo, va a tener después que dio a luz, tiene que contar 7 días como los días de la menstruación. Ubayoma Shmini, acá viene una mitzvah súper importante, Imol besar orlato. En realidad esto es una introducción, todo eso que dice de la mujer y yo, para hablar de la mitzvah más significativa, que es circuncidar. El 8º día se circuncidará el prepucio de la guagua. Esto, ¿por qué es importante? Porque uno dirá, bueno, pero esto ya se nos enseñó al pueblo judío con Abraham. Sí, pero como mitzvah personal de Abraham y su familia, pero lo cierto, y que es algo que se mantuvo para el resto del pueblo, pero en realidad aquí, después que se entregó la Torá, se da como mitzvah para todo el pueblo de Israel. La mitzvah igual lo practicaban ya, pero lo que quiere decir es que acá queda escrito como mitzvah para todos la circuncisión. Y algunos dicen que esto de que la mujer tenía que estar 7 días era, que es la impureza mayor que tenía en ese momento, era para dar la oportunidad que al 8º pudiera estar en el momento de la circuncisión ya como pura. Y luego va a tener que estar otros 33 días en una pureza, hasta que con una impureza, los 33 días siguientes, hasta completar 40 en total, con una impureza menor. Veimni que iba, y hay una diferencia si es con una mujer, lo que da a luz, Teilet, pero si es una mujer, deberá estar Shvuaim Kenidata, va a tener que estar impura 2 semanas, ahí no hay Brit Milá, Veshishim, Yom Vesheshet Yamim, y otros 66 días en total, 80, completando en una pureza inferior. Y acá es interesante, Ubimlioti Emeitara, una vez que se cumpla todos estos días, Leben o Levat, ya sea para un hombre o mujer que dé a luz, Tavi Keves Ben Shnatol Ola, tiene que traer un cordero de 1 año como ofrenda, Uben Yonah, y una paloma, digamos, el hijo de un palomo, o una tórtola, otro tipo de paloma, le jatat el petajo el muet y la cohen. O sea, tenía que traer 2 ofrendas, una como olá y otra como jatat. Y estas ofrendas, en particular jatat, tenían que ver con pecados. Entonces y él veicribó el cohen, se lo llevaba al cohen, y el cohen lo ofrecía Lifnei Adonai Vejipera Lea Vetara Mimekor de Mea, ella quedará pura. Vlezot Torata Yoledet la Zaharon Ekeba. Esta es una ley para la Yoledet, para la parturienta, tanto si tuviera un varón o una mujer. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué este corbán hatat que tenía que llevar? ¿Por qué este corbán como de pecado? ¿Qué pecado de expiación? ¿Qué pecado hizo? ¿Qué pecado cometió? Bueno, van a tratar de dar distintas explicaciones. Uno dicen que la mujer en el parto, los partos normalmente eran partos naturales, con mucho dolor para la mujer probablemente profirió insultos, gritos, juramentos de que no iba a tener más hijos y cosas así, y eso entonces por eso llevaría ese corbán hatat. Y otros dicen que en realidad es este corbán, en la versión no judía sería porque tuvo relaciones sexuales, digamos, está llevando una expiación por eso. Otro puede entenderse también por el pago por adquirir el hijo, ¿sí? Para que quede con ella. Es como ese pago que debería ser del hatat. Pero es un poco complicado entender por qué tenía que llevar un corbán de expiación. Bueno, después entra ya, una vez que se habló de esto, la parashá entra
en el capítulo 13, el 12 es un capítulo muy breve, muy chiquitito. El 13 dice, Vaidaber Adonai Moshe Belarón Lemor, Adam Kiye Beor Besaros, acá va a entrar en el tema de las enfermedades dermatológicas que están relacionadas con esta pashiot. El individuo, cuando tuviera en la piel de su carne un tumor, o una erupción, o una mancha brillante, de allá Beor Besarol y Negatzarat, y se transforma en la piel de su carne en una afección. Acá lo traducen todo como lepra, la palabra tzarat, o metzorá, enfermo de lepra, leproso. Habrá de ser traído, Ubay la Aarón a Cohen o el Ejad Mibanafa Koanim. O sea, la persona que experimente este tipo de enfermedad a la piel. Todos sabemos que las enfermedades, bueno, esta enfermedad de la piel, que algunos lo van a relacionar con la lepra. Y va a haber distintos comentaristas. Va a haber comentaristas que van a decir de frentón que esto es un tipo de lepra. Otros más racionalistas. Otros van a decir, no, este no puede ser este tipo de enfermedad, era alguna enfermedad que parecía que afectaba la piel. ¿Por qué no puede ser? Porque vamos a ver que esta enfermedad en cierta ocasión afectaba también a la ropa, a las prendas y a los objetos de la persona, incluso a las casas. Por lo tanto, dicen, este tipo de enfermedad no es lo que hoy nosotros conocemos como lepra. Por otra parte, tenía con cierto tipo de tratamiento se curaba, y sabemos que la lepra no tiene una curación de ese tipo, ni siquiera hoy día. Por lo tanto, dicen, no puede ser lo que nosotros llamamos lepra, es otro tipo, y después, por lo tanto, lo van a relacionar con un tipo de afección de índole espiritual moral, y en el Talmud va a decir tzarat, o es lepra, metzorá, es motzishem ra. La palabra de leproso es aquel que saca una mala lengua, o sea, usa de manera negativa el lashon hara, y por lo tanto fue a través de ese lashon hara que queda marcado, manchado en sí por su conducta. Ahora vamos a ver que aparece algunas cosas que antiguamente nos parecía esto, ¿no? ¿De dónde, esto es una cosa antigua que hoy en día no tiene ningún valor, ningún sentido, y sin embargo, una de las maneras que se usa, y de hecho es la primera vez que aparece, es el primer texto en todos los textos que tenemos del mundo, que se requiere una reclusión, o lo que hoy llamamos una cuarentena, ¿sí? Una cuarentena que, algo que nos resulta tan familiar a nosotros hoy. Dice, Veim Baeret Lebanai Beor, o sea, el que actuaba como una especie de médico, que determina, que revisaba al afectado, y que debía determinar, era la persona encargada de determinar si seguía enfermo, si no estaba enfermo, si se había curado, era el Cohen, ¿sí? Que actuaba como una especie de médico, tanto físico como espiritual. Y dice, si el aspecto de la llaga fuere más profundo que la piel de la carne, afección de lepra es. Lo verá el Cohen y lo declarará impuro. O sea, solamente el Cohen lo podía determinar. Él tenía que verlo él personalmente. No podía venir alguien y decir, tiene esto. Empero, Veim, Baeret Lebanai, si la mancha brillante fuera blanca en la piel de la carne y su aspecto no fuere más profundo que la piel ni su pelo, tampoco se ha tornado en blanco. ¿Qué dice acá? Veisgira Cohen, un término que hasta hoy en día se usa en Israel. Seger es cierre, deslisgor, y sería reclusión o cuarentena. Veisgira Cohen etanega, hará recluir el Cohen a la persona que estaba con esto, Shivat Yamin, 7 días. ¿Sí? Nosotros llamamos cuarentena, pero en realidad no son 40. El origen de la palabra cuarentena viene del italiano, 40 giorni, parece que a la vez viene del latín, y que se refiere a un periodo de reclusión, que parece que lo primero que se empezó a aplicar, bueno, lo encontramos acá que lo aplicaba, pero eso se aplicó ya como medio médico en la peste negra, la peste bubónica en la Edad Media. Se empezó en Venecia, parece esto, de las cuarentenas, ¿sí? Pero ya vemos que aquí había, en la época bíblica, muchísimo antes había reclusión, la persona era apartada para que no enferme, para que no contagie, y que a la vez se recupere.
Y después dice que el Cohen lo tiene que ver el séptimo día, le tiene que sacar el PCR, a ver si, si se recuperó, y si no se hubiera extendido la llaga en la piel, y aquí que si la llaga permaneciera en su coler y no se extendió, lo habrá de recluir otros 7 días. O sea, el PCR no salió bien, tiene que estar otros 7 días, y después de esos 7 días, si ya está recuperándose, lo va a declarar puro y va a poder salir a actuar, a reunirse con las personas. Pero podía darse el caso que lo declare definitivamente como enfermo, o sea, sin recuperación, que era cuando era lepra definitiva. Y fíjense que dice más adelante que qué tenía que hacer este leproso, un poco lo que pasaba se sabe de los leprosarios, lugares donde recluían a los leprosos, y que en la Edad Media el leproso andaba con campana y cencerro para que la gente, cuando venía caminando, la gente se escapara cuando venía, o sea, estaban totalmente apartados. Y acá ya, época bíblica, ya lo está mencionando. Ish tzaru autamé, el hombre leproso es impuro. Tamé itmeenu, habrá de impurificarle el Cohen, o sea, el Cohen lo tiene que declarar, ya que en su cabeza está la llaga, está hablando de un caso que tenía en la cabeza. Beatzaru ayerbo anega, begadaf, en cuanto al leproso, el que tiene la llaga, begadaf y ufrumim, las ropas descosidas, o sea, como señalando de quién es. Berroyó y eparúa, y su cabeza descubierta, señal distinta, se ve que la mayoría de la gente iba con la cabeza cubierta y él tenía que ir con la cabeza descubierta, pero fíjense lo que dice de al-shafam y ate, y hasta el bigote se tendrá que cubrir, o sea, se tenía que como embosar, tenía que usar como una especie de lo que hoy diríamos un barbijo, una mascarilla. Vetamé, tamé y cra, e impuro, impuro habrá de proclamar, o sea, cuando lo vean hay que decir impuro, ahí viene, agarren, apártenlo, que no camine por acá, tiene que ir a reclusión. Kol yemei asher anega boitma tameu, batat yeshef michutz lamachane, aislado permanece, todo los días que llegue esté en él, será impuro, impuro es, aislado permanecerá, fuera del campamento tendrá su morada. ¿Sí? Entonces vemos. Ahora hay algo interesante, dice, Veishki Marit Rosho Keriach Utaoru, pero el hombre al que en todo este proceso se le cae el pelo de la cabeza, calvo es y puro es, o sea, para algo sirve estar pelado. Bueno, entonces todo esto empieza hablando Tazria, y va a seguir después Metzorah, y también hablándonos de estos temas, del tema de del tema del Metzorah, pero a partir del versículo, el capítulo 13, versículo 47, nos va a hablar de otro caso, que es la ropa. Vea Beget, Kiebo Negatzarat, Bebeget Tzamer o Bebeget Pishtim. Y la ropa, cuando hubiera en ella llaga de lepra en ropa de lano, en ropa de lino, o bishti, o bere, fue en la urdiembre, en la trama, ya sea en la lana, el lino, la lana, o beoro, en el cuero, o bejol merejetorotó, cuero trabajado, y va a explicar ahí que si fuera la llaga de cierto color, habrá de ver el Cohen la afección y también aislaba el objeto, o sea, de aquí vemos que nos hace recordar con relación con nosotros ahora, que le echamos a todo desinfectante, y hay que desinfectarlo, por lo menos estábamos haciendo hasta hace un tiempo, desinfectar todas las cosas, no solo la persona se tiene que sanitizar, hay que sanitizar todos los objetos que hay alrededor. Verá la afección en el séptimo día, si se extendiere la llaga en la ropa, en el yermo, en la trama, en el cuero, la lepra maligna es, la afección impura es. ¿Sí? Y habrá de quemar la ropa, la urdiembre o la trama de lino, o sea, esa cosa
Si está impregnada, había que eliminarlo. Y termina diciendo, esta es la ley, en la primera para allá, Zot Torat Negatzarat Begetatzemer, o Apishtim, o Asheti, o Aeref, o Kolkli, o Letaro, o Letamo. Y esta es la ley que rige para la afección de lepra tanto en ropa como en objetos de lana, lino, cuero, todo lo que puede infectarse. Y la para allá Mitzorah, que viene inmediatamente unida, Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Zot Tie Torata Mitzorah Beyom Tarato. Esta va a ser la ley que rige para el leproso en el día de su purificación. O sea, primero la persona supuestamente se enfermaba, se dirigía al Cohen, el Cohen determinaba qué tenía, lo mandaba a recluir, podía ser 7 días, podía ser 14 días, él lo declaraba después si era leproso o si se había curado. Luego que ya se purificó, o sea, ya el Cohen lo declaró limpio o puro, Veyatzá Cohen el Mihutz la Mahane. Esto trata de lo que pasa después que ya cumplió su periodo de reclusión y se purificó. Veyatzá Cohen el Mihutz la Mahane, ¿verdad? Cohen Veinen Irpa. Habrá de salir de Cohen fuera del campamento y verá el Cohen y aquí que se ha curado. O sea, lo llevaba afuera, no allí. Veine Nirpa se curó. Negatzarat Minatzarua, Betziva Cohen de la Kajla Mitaer Shtei Tziporim. Entonces acá se producía una especie de ritual que había que hacer después. La persona todavía no se podía, tenía que, así como salía, había que haber una especie de rito de retorno, de regreso. Y entonces, Betziva Cohen de la Kajla Mitaer Shtei Tziporim. El Cohen ordenará y tomará para el que se purifica 2 pájaros vivos, puros. Hayot Teorot, de Etzeres, y madera de cedro, Ushení, y un tipo de tela, púrpura escarlata, Vezov, y un hisopo, el hisopado que se habla hoy en día. Vetzivá Cohen, Villajate Tatzipora, el Cohen tenía que, todos estos elementos tenían un carácter simbólico. Y el Cohen tenía que, Shahat, o sea, Shitá, de uno de los pájaros, el Kol Jerez al Maim Haim, sobre una vasija de barro con aguas corrientes. Eta tzipora hayai kajota vetetz aeres, y luego tomaba el pájaro vivo, con la madera de cedro, con la lana esta púrpura y con el hisopo, y los sumergía junto con este pájaro en la sangre del pájaro muerto, sobre las aguas. Y todo eso que caía, ese juguito, rociará veizá sobre la persona, sobre el que se estaba purificando 7 veces, y lo declarará puro, y soltaba al pájaro, el vivo. Y habrá de lavar el que se purifica sus ropas, rasurará todo su pelo, y habrá de lavarse en el agua y quedará puro. Y después vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda 7 días. Después de todo esto, tenía que estar otros 7 días fuera. De allá va Yom HaShvi'i, será en el 7º día, y Galajet Kol Searo, otra vez se va a rapar todo, su cabeza, su barba, sus cejas, todo su pelo va a rasurarse, lavará su ropa, Vejibeset Begadá, Berrajatzet Besaroba Main Betaen, y se lavará y se purificará otra vez. Ubayom HaShmini Kach Shani Kavasi, y después tenía que el 8º día llevar y en el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año y 3 décimos de harina, y el sacerdote que purifica hará que el hombre que se purifique esté de pie, así como los sacrificios ante Dios en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Y luego de eso le tenía que, con lo que inmolaba, tomará el Cohen de la sangre, todo un ritual muy complejo. De la sangre de esta ofrenda la pondrá el Cohen sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica, lóbulo derecho, sobre el pulgar derecho de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie, el derecho.
Y luego una ofrenda vegetal. Y luego de todo eso, el hombre quedaba puro definitivamente. Y el que no tenía medios podía llevar una ofrenda más económica, digamos, ¿no? Más barata. Ahora, todos estos elementos que se usaban, o sea, había todo un proceso, la persona, el Cohen lo declaraba que ya estaba puro, salía, se rapaba, 7 días fuera del campamento, volvía y hacía esta ofrenda de los pájaros, otros 7 días, otra vez se rapaba y finalmente el 8º día llevaba estas ofrendas de animales y ahí ya entraba de vuelta al Mahané Israel. ¿Qué representaban todos estos elementos? Las aguas corrientes representaban la vida, ¿acuerdan? Maim Haim, la vida que continuaba. Las avecillas, las 2 aves, recuerden, los pájaros trinan, entonces decían que representaba el hablar, y el animal sacrificado era el hablar negativo, y el pájaro vivo era el hablar positivo, ¿sí? Que hablan, ¿no?, indiscriminadamente. Y soltar al pájaro vivo para que vuele al campo abierto era deshacerse de los hábitos corruptos. Y luego el cedro, la madera del cedro representaba la fuerza y la soberbia, que era sacar la vanidad, echarle. Y el hisopo, representaba la modestia y la humildad. Y en cuanto a los otros sacrificios, que tomaban la sangre y mojaban en el lóbulo derecho de la oreja, de la mano, del pie, representaban cada uno de esos la aceptación de que el medio de la oreja, lo que escuchaba, y la acción a través de la mano y del pie, el movimiento, debía ponerse en acción positiva y no negativa, como había sido lo que provocó que haya sido castigado, siempre pensando en esto de que esta afección tenía un carácter espiritual y moral. Sabemos también que muchas veces las afecciones de piel tienen que ver con cosas de tipo psicológico, o sea, algo que las afecciones dermatológicas muchas veces tienen que ver con la mente, ¿sí? Con lo mental, ¿no? Ahora, en el capítulo 15, que es el último de estos de Tazria Metzorah, de estos 2 capítulos, el capítulo 15 nos habla, bueno, el 14 también nos habla de Zarat en la casa, que las casas podían también estar impregnadas de esta impurificación o infección. Y el 15 nos habla de otros casos de impureza ritual. Estos casos de impureza ritual, hay 3 casos, que son la impureza que emana que es la impureza que afectaba a las personas que tuvieran contacto. La primera era el cadáver humano, que era, en realidad el cadáver era Av Atumá. Av Atumá significa el principio principal, el principio fundamental que impurifica. Y esa era la primera, el cadáver de una persona o de un animal, podía ser también. Entonces esto en particular, el cadáver afectaba a los Kohanim, no a cualquier persona, sino a los Kohanim. Por eso los Kohanim, ustedes saben, hasta el día de hoy el Kohen tiene que estar lejos de un cuerpo, cadáver me refiero, y normalmente debe abandonar un lugar si es que en ese recinto, en esa casa o en esa pieza hay una persona fallecida. Por eso los Kohanim, hay una tradición extensa de que no van al cementerio y no participan de funerales, salvo que sean sus familiares o parientes más cercanos. No, ha entrado. Ese movimiento que hace. Para eso es. No abra centro. Los Kohanim
no podían entrar al Mahané Ashkiná, que era donde estaba el santuario, el tabernáculo. Después, el segundo tipo de impureza era la que emanaba de un ser viviente. Por ejemplo, en el caso de una mujer, sangre menstrual, y en el caso de un hombre, flujo seminal. Que también tienen que ver, todos tienen que ver con el tema de muerte de alguna manera. ¿Por qué? Porque se entendía que el flujo menstrual o el flujo seminal son potenciales vidas que no llegaron a concretarse. En el caso de la mujer es los óvulos que no fueron fecundados. En el caso del hombre, espermatozoides que no llegaron a fecundar. Por lo tanto, representan también de alguna manera muerte potencial o vida que no se llevó a cabo. Entonces, por eso también la persona que tenía eso quedaba impura. ¿Para qué? Para entrar al Mahané Ashkiná o al Mahané Levim. La compré en 3 lucas, bueno, en la feria. A ver si pueden apagar, porfa. Si era ropa de la americana, pero estaba nueva. Si la talla tuya me queda bien a mí. Sí. Rafa, Lo único que es ¿no? apaga el... Sí. Ahí sí. Ahí está. Entonces, esas también representaba la muerte. No podía entrar la persona al Mahané de Shkiná, donde estaba el santuario, o de donde estaban los levitas. Y finalmente, la peor de las impurificaciones era la de Tzarat, la de lepra. ¿Por qué? Porque impedía a la persona que tenía eso entrar al Mahané Israel. O sea, él no podía estar en el mismo campamento que todo Israel, tenía que permanecer fuera. Y el capítulo este 15 nos va a hablar en principio del segundo caso, de la impureza provocada por un flujo que surge de la persona. Fíjense que también nos trae, si ustedes ven en el capítulo 15, el versículo 11, dice: y todo el que tocare el afectado por el flujo y sus manos no hubiere lavado en el agua, habrá de lavar su ropa, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. O sea, acá también aparece que hay que lavarse las manos harto, para sacarse de encima eso. Bueno, también aquí aparece desde el versículo 15 al 18, al 16 en adelante, el tema de los flujos de cada uno, y en particular el caso de la mujer, lo que se llama la nidá. Nidá es una mujer que menstrua, y viene el concepto de lo que se llama como tarata mishpajá, que es pureza de la familia, que tiene que ver con lo que hace la mujer después de su menstruación para volver a purificarse. Ahora, hay algo en la Torá que vuelve un poquito al tema de la pureza motivada, o la impurificación, o la tzarat, esta lepra provocada por la palabra. Hay algo que tiene su fuerza y que aparece en la Torá, no en esta para allá, en cuanto a la relación de la mala lengua con esta enfermedad, sino más adelante en la parashá Bealotja, en Bamidbar. Ahí va a salir, si nosotros leemos, que Miriam, junto con Aarón, parece ser que hablaron mal de la mujer de Moshe. Y entonces ahí va a surgir de que inmediatamente... un momento, no dije, ¿por qué la lepra también entra dentro de la categoría de muertos? Dije que el cadáver es muerte, el flujo representa muerte, la lepra representa muerte en el sentido que la mano, el cuerpo que quedaba con lepra, parecía que adquiría un blancor propio del muerto, o sea, lo consideran como si estuviera muerto, ya sea toda la parte donde hay lepra, todo el cuerpo, por eso también esa idea de muerte. Y en el caso de Miriam, ella inmediatamente después que habla negativamente de la esposa de Moshe, nos dice el texto de la Torá que ella recibió el castigo de Metzorá. Vamos a ver si podemos leer ese pedacito.
está en Balothan, Números capítulo 12. Allí dice: y Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer Cushi, no sabemos lo que es, que había tomado, porque él había tomado una mujer Cushi. Y dijeron: solamente con Moshe ha hablado Dios, ¿no ha hablado también por nosotros? Y Dios los escuchó, y bueno, dice que Moshe era muy humilde, y dijo Dios a Moshe, a Aarón y a Miriam: salid los tres del tabernáculo, estaban allí, salieron los tres, y entonces Dios descendió en una columna de nube, y puso la puerta del tabernáculo, se puso y llamó a Miriam y a Aarón y Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así como Moshe, o sea, Moshe es algo especial, que es fiel en toda mi casa. Panim el panim, cara a cara hablaré con él, y claramente no por figuras. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? O sea, ojo que él es un caso especial, y ustedes hablaron mal de él y de su señor. Entonces la ira de Adonai se encendió y se fue. Se apartó la nube, y aquí que Miriam estaba tzarat kashelek. Esto aparece varias veces en esta expresión, que es leprosa como la nieve, o sea, se le ponía blanca esa parte del cuerpo. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe: Dios mío, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque hemos actuado mal y hemos pecado. Entonces Moshe pide a Dios, él narra Hanalá: Dios mío, por favor, cúrala. Y entonces, ¿qué pasó? Sea echada del campamento por 7 días, tuvo que ser recluida 7 días, y después volverá a la congregación. Y así fue expulsada del campamento 7 días, y el pueblo no siguió adelante hasta que Miriam no volvió con ellos. O sea, el pueblo la esperó, y ella tuvo que ese periodo de reclusión de todas maneras pasarlo. Vemos que hay una relación, por lo menos aquí, entre el uso negativo de la lengua con el caso de Tzarat. Y por eso refuerza la opinión y la postura de los jajamín del Talmud para relacionar el Tarat con el uso de la lengua. Bueno, estamos terminando, así que Jodesh Tov, que tengan todos un muy buen mes, y que estén bien. El jueves en la tarde vamos a tener una actividad relacionada con Yom Ha'atzmaut, ¿sí? Porque este jueves es Yom Ha'atzmaut, el viernes en realidad. Bueno, les mandamos a todos un saludo, les mando a todos un saludo, un Jodesh Tov, y que estén muy bien. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Freddy, gracias. Chao.